Carlos, pasamos a otro Carlos. Voy a hacer una brevísima introducción de Carlos Santana. Él es divulgador, lógicamente, youtuber. Estoy segura de que muchos y muchas de los que estamos aquí le hemos bicheado por lo menos alguna vez. Es profesor en el campo de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Es creador de su canal de YouTube, .csv, y cuenta con más de 700.000 suscriptores, que se dice pronto. Impresionante con la competencia que hay en YouTube. Hoy en día es la leche, la verdad. Está especializado, como decía, en IA, aterrizando conceptos muy avanzados de ese otro mundo del Machine Learning. Profesor, y ya me callo, Carlos, si quieres puedes ir subiendo, de Machine Learning y Data Science en la Escuela de Organización Industrial, y su ponencia, Enseñar en tiempos de inteligencia artificial. ¿Aliada o enemiga? Carlos Santana, fuerte aplauso para él. Bueno. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Me gusta ver la sala llena hasta arriba. La semana pasada estuve en un evento, en la segunda jornada, abriendo la primera sesión, no había casi nadie, pues el after party se hizo largo al parecer. Entonces me alegra veros aquí. Inteligencia artificial, ¿qué está pasando? Están pasando muchas cosas y me gusta mucho estar en un foro donde la educación está en el centro, porque creo que se han abierto ciertos debates que ya eran necesarios y creo que la irrupción de la tecnología, y en concreto el foco que vamos a hacer hoy en ChatGPT, ChatGPT, Gepetto, como queráis llamarle, va a ser el foco de la charla, porque creo que es lo más importante que está sucediendo ahora en transformación, ya no solo en educación, sino en muchos otros sectores. Tengo muchas cosillas que contaros, entonces voy a ir un poquito rápido, pero bueno, creo que todos sabemos que la inteligencia artificial desde hace años pues viene siendo como una tendencia tecnológica que nos vienen avisando de que va a llegar, pero no terminamos de ver grandes resultados. Sí es cierto que en muchos aspectos ya hemos visto algunas revoluciones. En conducción autónoma ya tenemos algunos ejemplos de coches semiautónomos, como los de Tesla. En robótica empezamos a ver algunos ejemplos que son bastante chulos, aunque no usan pues la tecnología más actual de Deep Learning para su funcionamiento. En medicina, si sacamos el smartphone, es que podemos sacar una foto y ahí ya tenemos un montón de algoritmos de inteligencia artificial actuando. Pero es lo que digo, ¿no? Todo esto no terminaba de aterrizar, no terminaba de llegar a hacer esta transformación que tanto veníamos anunciando, incluso yo desde mi labor de divulgación que hago en mi canal. Entonces, de repente, en diciembre del año pasado ocurre esto, ¿no? A mí lo de ChatGPT creo que me ha ocurrido igual que le pasó a la compañía que está detrás de esta innovación, que es OpenAI, y es que el éxito de ChatGPT fue abrumador. Pensemos que esta compañía viene haciendo una serie de avances en lo que se llaman enormes modelos del lenguaje, y ahora vamos a entrar un poquito a explicar qué es, desde años anteriores. Sin embargo, no fue hasta que sacó ChatGPT en abierto para todo el mundo. ¿Quién de aquí ha probado ChatGPT? Bajad las manos. ¿Quién no ha probado ChatGPT? ¿Y por qué? ChatGPT se convirtió en una de las tecnologías, creo que es la tecnología que más adopción, que antes llegó al 1.000.000 de usuarios. ¿Vale? Aquí tenemos esta gráfica comparativa de lo que han tardado, ya no digo tecnologías, el teléfono, internet, no, servicios como Netflix, Instagram, Spotify, pues ChatGPT en una semana consiguió alcanzar el 1.000.000 de usuarios. ¿Por qué? Hay un factor evidente, y es que OpenAI lo hizo muy bien al poner esta tecnología en las manos de todos. Abrieron un servicio gratuito, accesible, donde no tenías que descargarte un modelo, hacer 1000 historias con código de programación, sino que tú te metías a chatear con el chatbot y funcionaba. Pero más allá de eso, lo interesante es que funcionaba. Y funcionaba muy bien, ¿no? O sea, quien haya probado ChatGPT, con sus limitaciones, con sus fallos y sus sombras, habrá visto que es una tecnología diferente a todo lo que teníamos hasta ahora. ¿De dónde viene ChatGPT? Bueno, el concepto de ChatGPT se apoya en lo que se llaman los enormes modelos del lenguaje, que yo creo que es una cosa que cada vez más vamos a escuchar y se va a convertir en una de las tecnologías fundamentales, estructurales en nuestra sociedad. Esto es como la llegada de Internet, pues los enormes modelos del lenguaje lo van a hacer, y ya lo estamos viendo en los últimos meses. ¿Qué es un enorme modelo del lenguaje o qué es un modelo del lenguaje? Bueno, en inteligencia artificial trabajamos mucho con algoritmos que tienen que aprender a hacer diferentes tipos de tareas. Y, pues a lo mejor tú quieres enseñar a una IA que aprenda a reconocer en una imagen si hay un perro o un gato. Pues esa es una tarea. O quieres que aprenda a reconocer si en un espectrograma de audio se está escuchando una persona o un silencio. Esa es otra tarea. ¿Qué tarea
tiene un modelo del lenguaje? Pues una tarea muy sencilla. Y es, yo te doy una secuencia de palabras y tú tienes que aprender a predecir cuál va a ser la siguiente palabra, ¿vale? Lo que habéis hecho en vuestra cabeza, eso es lo que hace el enorme modelo del lenguaje. Es un poco como el texto predictivo, el teclado predictivo del móvil, ¿vale? Cuando vas escribiendo y de repente te va recomendando palabras, eso funciona con un modelo del lenguaje. Y esta tarea, que parece muy inofensiva, es muy potente. Porque texto tenemos muchísimo. En Internet hay mucho texto, demasiado. Entonces podemos hacer esta tarea, podemos automatizar el proceso de entrenamiento cogiendo frases, quitando la última palabra, y ya con esto pues puedes entrenar a la IA con todo el texto que te encuentras en Internet. Esta forma de entrenamiento es muy potente porque nos da un montón de datos, que como ya sabéis, los datos es la materia prima que hace funcionar a mucha de esta tecnología. Entonces, con esta estrategia de decir, vale, vamos a entrenar a inteligencias artificiales para que aprendan a predecir la siguiente palabra, si lo haces a lo bestia, acabas teniendo lo que se llama un modelo de lenguaje, que para una secuencia de palabras te predice la siguiente, y luego la siguiente, la siguiente, la siguiente, y cuando te das cuenta, está hablando. Es sorprendente. O sea, yo creo que cuando la gente se da cuenta de cómo funciona esta tecnología, podemos admirar incluso más lo potente que tenemos entre manos. La historia de ChatGPT parte de los modelos GPT. GPT significa Generative Pre-trained Transformers, no voy a explicar qué es esto. La primera versión de GPT no vamos a centrarnos en ella, pero quiero que empecemos la historia por GPT-2. GPT-2 fue el primer sistema entrenado por esta empresa, por OpenAI, donde empezamos a ver en cierta forma que el modelo conseguía aprender lenguaje. GPT-2. Y estamos hablando del año 2019, el año 3 AC, antes de ChatGPT. 2019, no quiero que os quedéis tanto con cómo funciona y todas estas cosas, sino los tiempos, porque es muy importante. En 2019, nosotros, y cuando digo nosotros digo la comunidad de Deep Learning, de inteligencia artificial, nos sorprendimos con GPT-2, nos voló la cabeza. Y era esto, ¿vale? Y tú le podías poner, explícame qué es la computación cuántica como si tuviera 5 años, y te decía, seles de la comida para el muy de la comida de los pueblos, y están que no es más con el sí. ¿Cómo están? ¿Qué más con el sí? Cámara, a mí una más con el sí. Bla, bla, bla. Con esto flipábamos, éramos muy impresionables, ciertamente. Pero entendedlo. Era una pequeña demo, un pequeño prueba de concepto de que, oye, si tú le dabas estos textos y hacías este proceso de quitar una palabra y tal, ciertas estructuras empezaban a emerger. 2019. OpenAI. ¿Se movió la mía? Vale, qué susto. OpenAI, un año más tarde, nos trae GPT-3. Y GPT-3 ya no son estos brotes, ya no es, oye, parece que están emergiendo ciertas estructuras, sino que ya aquí nos plantea un árbol. Un árbol donde ya le podías pedir, explícame qué es la computación cuántica, como si fuera un niño de 5 años, y te dice, en la computación tradicional usamos una serie de bits binarios que son ceros o unos, en la computación cuántica usamos bits cuánticos o qubits, bla, 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 bla. Ojo, esto ya no es una IA balbuceando, aquí ya empezamos a ver que hay cierta estructura del lenguaje, un lenguaje elocuente, fluido, una máquina que puede hablar. Es como que hemos adelantado el concepto del test de Turing muy rápido y no nos hemos parado a darnos cuenta de que, oye, un ordenador ya puede generar lenguaje tan fluido como un humano. Y no solo eso, sino que con GPT-3 nos empezamos a dar cuenta de otras cosas. Y es que en esta tarea, ojo, donde solo tiene que aprender a predecir la siguiente palabra, estos modelos aprenden otras cosas, otras tareas accesorias, pero muy útiles para los humanos. Por ejemplo, tú le puedes dar un texto muy largo y decirle, este texto resumido es, y ahora le dices, predíceme las siguientes palabras. Y claro, ¿qué va a hacer la IA? Pues un resumen. O le dices, este texto en chino es, ¿y qué te va a hacer? Traduce. Y esto no es la tarea con la que hemos enseñado a la inteligencia artificial. No le hemos puesto la tarea de aprende a traducir, aprende a resumir, aprende a sacarme los puntos clave de un artículo periodístico. No, es aprende a predecir la siguiente palabra. Y todo este conocimiento emerge, decir emerger, hay gente que le chirría, pero bueno, surge, aparece por este entrenamiento masivo que se está haciendo. Esto era GPT-3. Estamos hablando del año 2020. Esta tecnología ya estaba puesta a disposición del público. Lo podíais utilizar. ¿Alguien utilizó GPT-3 antes de ChatGPT? Veo menos manos. Ahí se empieza a ver un poco la diferencia, ¿no? La revolución. ¿Qué diferencia hay entre GPT-3 y ChatGPT?
Pues si GPT-3 es este árbol que estamos comentando, ChatGPT es este árbol de aquí. Es como el concepto de, bueno, ya sabemos que podemos hacer crecer un árbol, pues vamos ahora a ir modificando, vamos a ir orientando este árbol hacia lo que serían las preferencias humanas. Vamos a convertirlo en un árbol que nos dé frutos, que nos dé ciertos beneficios, ciertas ventajas a la hora de interactuar con él. Entonces, se hace un proceso en el que hacemos que este modelo se convierta en un chatbot. ¿Vale? Ya no es simplemente predíceme la siguiente palabra, sino predice la siguiente palabra y además te voy a dar una serie de preferencias, de valores humanos, para que cuando un humano interactúe contigo, pues tú respondas, ejecutes instrucciones, puedas fluir como si fueras un chatbot. Entonces aquí ya le podrías decir, explícame la física cuántica como si fuera un niño de 5 años. Y te dice, hola. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia cosas muy pequeñas, más pequeñas que las cosas que podemos ver con nuestros ojos. En la física cuántica, las cosas muy pequeñas como las partículas, bla, bla, bla. ¿Vale? Este ChatGPT funciona sobre GPT-3. ¿Vale? GPT-3 es el modelo base y ChatGPT es como darle la forma para que tenga esta orientación de chatbot. Y este ChatGPT pues empieza a ser bastante popular porque esta interfaz, este diálogo que tenemos con la máquina se hace mucho más natural que la forma en la que interactuábamos antes con GPT-3. Pero ¿qué pasa? Que el modelo de base, que hemos visto que hemos pasado de GPT, GPT-2, GPT-3, no para. Y OpenAI, la empresa tras esto, hace un mes sacó otro modelo nuevo, GPT-4. ¿Vale? Más fruta, más árbol frutal. Ya GPT-4 ya está ligado completamente a la idea de ChatGPT, por eso cuando uséis ChatGPT en la versión premium estáis trabajando con GPT-4, hay gente que le llama ChatGPT-4, o sea, hay una mezcla de conceptos aquí, pero entended esto, ¿no? Que estamos trabajando con un modelo de lenguaje más potente y que en el momento en el que lo hemos hecho más potente surgen más características, más capacidades interesantes. Entonces ya con esta versión de ChatGPT, el ChatGPT-4 vamos a llamarle, ya le dices, explícame la física cuántica como si fueras un niño de 5 años, y ya te dicen, mira, claro, imagina que el mundo que nos rodea está hecho de pequeñísimas piezas llamadas partículas, como si fueran bloques en construcción muy, muy pequeños. Estas partículas son tan pequeñas que no las podemos ver ni tocar, tal, tal, tal. Y te empieza a hacer una explicación muy buena de lo que podría ser la física cuántica explicada para un niño de 5 años, que no es para un niño de 5 años, pero esto viene de que en Internet se usa mucho esta frase de explain like I'm 5, para decir, explícame una cosa como muy sencilla. Y podemos, con GPT-4, si queremos explotar estas capacidades del lenguaje que tiene, pues podemos ir un poco a cosas más complicadas como esta. Ahora me lo vas a explicar, pero solo usando palabras cuyas letras empiecen secuencialmente con las letras del abecedario. Ojo, ¿eh? Y empieza a aclarar brevemente cuántica diciendo elementos fantásticos giran, hilan, interactúan, jugando kilométricamente lejos. Mágicamente núcleos o partículas, quizás raramente, se transforman, ubicándose variadamente, exactamente, ahí ha hecho un poco de trampa, bueno. Es inteligencia al final. Exactamente yuxtapuestas zigzagueando. Y luego nos dice, es un desafío complicado explicar la física cuántica. ¿Vale? Pero quiero que veáis qué tan potente o qué tan versátil, tan creativo puede llegar a ser la máquina o las capacidades que emergen solamente enseñándole a predecir cuál es la siguiente palabra. Es impresionante. Y todo esto, desde GPT-2 hasta GPT-4, han pasado, ¿qué? 3, 4 años. Ahí estamos. De hecho, es tan creativo que yo esta analogía con los árboles no la he hecho yo. Se la he pedido a ChatGPT. O sea, sí tenía un poco la idea del árbol que va creciendo, pero ya con ChatGPT dije, no entiendo cuál es la analogía de ChatGPT. Me dijo, piensa en un árbol frutal que el humano ha dado el diseño. Digo, joder, qué bueno es. Me va a jubilar, ¿vale? Yo eso lo tengo claro. Entonces, cuando ya ChatGPT llega a la sociedad y todos vosotros os vais dando cuenta del potencial que tiene esta tecnología, entramos a una situación un poco como esta, ¿no? Creo que esto... Al menos esta es la percepción, luego ya me diréis vosotros si es real o no, pero yo por lo que voy viendo en Twitter y tal, la cosa está agitada. Por indicar, estas imágenes también las ha creado una inteligencia artificial, ¿vale? Esto se lo he puesto a otra IA, le he dicho, oye, alumnos flipando en clase, tal, y te lo hace. Entonces, muchos de vosotros habéis accedido a esta tecnología, mucha gente está en pánico, otros están viendo oportunidades geniales, estamos todos, bueno, pues hablando solo, al menos yo en casa hablo solo, mi pareja no me entiende, y entonces vengo aquí a traeros desmitificar un poco algunas ideas que yo voy escuchando por aquí y por allá y que creo que os va a venir bien conocer. Mito número 1.
ChatGPT no puede hacer, inserta aquí la palabra que quieras, ¿vale? ChatGPT no puede hacer, no sé, alguno tendrá alguna idea de, mira, esto yo lo he probado y no funciona. Y es cierto, ChatGPT no puede hacer muchas cosas, ¿vale? Pero quiero que entendamos que cuando hablamos de ChatGPT no estamos hablando de una tecnología al uso, ¿vale? Estamos hablando de este enorme modelo de lenguaje que hemos entrenado y que todavía estamos aprendiendo a interactuar con él. La forma de interactuar con el modelo es a través de la conversación, el lenguaje natural. Es la primera vez que estamos usando el lenguaje natural para interactuar con una máquina. Y esta forma de interactuar, según cómo sea tu habilidad de generar ese prompt, el input que le damos contexto, la máquina te puede dar un rendimiento u otro. Y esto no sé cuánta gente lo sabrá, pero hay papers que se han escrito solamente analizando cuál es el prompt más eficiente para ciertas características. Por ejemplo, tú le puedes pasar un cuestionario de preguntas a GPT-4, a ChatGPT, y te va a responder con una tasa de acierto concreta. Si tú le pones esa pregunta, pero antes le pones la coletilla, la de arriba del todo, let's think step by step, que es lo que le podríais decir a cualquier alumno. Piénsalo, párate a pensar paso a paso. En este caso, el modelo del lenguaje va a decir paso a paso, es verdad. Voy a desglosar la respuesta, voy a hacer una secuencia, una cadena de pensamiento, voy a ir generando una respuesta paso por paso, y eso le permite apoyarse en un conocimiento que él va generando, que al final le lleva una respuesta correcta en una tasa de acierto superior a que si no se lo ponemos, ¿vale? Con una frase pasamos de un 17,7% de tasa de acierto a un 78,7%. Entonces, cuando hablamos de que esta tecnología no puede, por eso la imagen anterior, ¿no? Hay que pensar también hasta qué punto no somos nosotros los que no sabemos cómo interactuar con una tecnología de este tipo. Tiene limitaciones. ChatGPT evidentemente tiene limitaciones. OpenAI no las oculta desde que ellos sacan el producto, que ni siquiera originalmente iba a ser un producto, era una demo, era una investigación. Ellos eran un laboratorio, que ahora se han visto forzosamente a convertirse casi en empresa de productos. Ellos te lo ponían en la cara, te dicen, limitaciones. Cuidado, ChatGPT puede generar información incorrecta. Esto lo sabemos, puede alucinar información que no es cierta. Y lo peor, te lo va a decir con toda seguridad, ¿vale? Se puede equivocar con mucha certeza, lo cual también es algo muy humano. Te puede decir, cuidado, puede producir instrucciones que sean dañinas o que puedan estar sesgadas. Esta es otra cosa, ¿no? Entrenamos a estas inteligencias artificiales con datos humanos, con datos sacados de Internet. Imagínate, ¿vale? Imagínate entrenar una IA con Twitter. ¿Qué puede salir de ahí? Aún así, yo rompo una lanza a favor de OpenAI porque sabemos que el tema de los sesgos en inteligencia artificial es un tema muy grave y aún así, con este proceso de darle forma al árbol, han conseguido un sistema que ha reducido enormemente la información que alucina y los sesgos que contiene. Todavía contiene sesgos, pero se han dado pasos en una línea muy, muy exitosa. Y luego esta es otra, su conocimiento está limitado a 2021. Esto también lo habréis experimentado, que a lo mejor le decís, ¿quién ganó el Mundial? Y te dice, lo siento. Como modelo del lenguaje, ¿cuántas veces habéis escuchado esta frase? Como modelo del lenguaje que soy, tengo conocimiento limitado hasta 2021. ¿Vale? Entonces, estas son limitaciones que sabemos que tiene ChatGPT. Sin embargo, lo que quiero que entendáis es, por eso lo he puesto al principio, lo rápido que ha ido avanzando todo. De hecho, seguramente en vuestra cabeza tenéis el mensaje, este ChatGPT no puede hacer tal cosa y a lo mejor es porque vosotros lo probasteis hace 4 meses y no lo hizo. O hace 3, o hace 2, o hace 1, o hace una semana. Y no habéis interactuado con el mismo sistema. Fijaos siempre que en la parte de abajo, cuando escribís, os dice, este es ChatGPT versión 23 de marzo. Creo que actualmente estamos con la versión del 23 de marzo. Esto significa que de alguna forma han actualizado el sistema, ¿vale? Y le han puesto nueva información, le han puesto nuevos protecciones para que haga cosas que han detectado que la gente está haciendo y que no debería de hacer, etcétera. De hecho, por ejemplo, ayer me hizo mucha ilusión, se me derramó una lagrimilla porque supo decir mi nombre por completo. Le dije, ¿quién es todo eso? Me dijo, es Carlos Santana Vega, un divulgador. Y yo, toma. Y eso hace un mes no lo hacía, ¿vale? Entonces, joder, ver a la IA hablando es como cuando un niño habla, ¿no? Y dice por primera vez, papá. Soy un friki, ¿vale? Quiero que veáis también lo que hemos dicho, ¿no? ChatGPT en diciembre estaba basado en GPT 3.5 y ahora estamos hablando de un modelo mucho más potente que se basa en GPT 4. También es una evolución. Y también hemos visto la llegada de plugins. Y esto lo vamos a comentar porque también me parece muy interesante. Antes de esto, ¿qué tenemos que pensar?
el rápido desarrollo que está teniendo esta inteligencia artificial. Para hacer otra analogía con otra revolución que está sucediendo en paralelo, en generación de imágenes tenemos una IA que se llama Midjourney, que para el mismo input te genera estas imágenes, y estas 5 versiones de Midjourney han ocurrido en meses, ¿vale? No en años, en meses. Hemos tenido 5 versiones en el último año y hemos pasado de la V1 a la V5. Es más visual, es más fácil verlo así. Entended que está pasando lo mismo con ChatGPT. Entonces, por ejemplo, cuando tú le dices, ChatGPT no puede hacer matemáticas. ¿Puede hacer matemáticas ChatGPT? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Claro, ahora estáis asustados, ¿qué vais a decir? Bueno, ChatGPT, cuando lo sacan en diciembre, vemos que tiene interacciones, la gente va compartiendo lo más significativo en Twitter, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 5? 7. Mi mujer dice que 8. Pues mira, es 7. Mi mujer siempre tiene razón. Lo siento. Dice, debo de haber cometido un error, mi base de datos va hasta 2021 y no sé si esta es la información más actualizada. A lo mejor las matemáticas, por lo que sea, se ha llegado a un nuevo consenso científico. Esto pasaba en diciembre. A partir de enero ya estamos en una situación donde, mira, pues sí, esto funciona, ¿no? Ya te dice, a ver cómo es la frase, las operaciones matemáticas y las ecuaciones están basadas en reglas específicas y principios que no pueden variar, basados en las opiniones personales, bla, bla, bla. Ok, bien hecho, gracias. Pero bueno, aún así, si probáis prompts como este, le preguntáis, ¿cuánto es 28 elevado a la quinta potencia? ¿Vale? Y te dice, el resultado es 17.179.869.184. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís? ¿No sois tan inteligentes? Es súper interesante. Pensad muchas veces en un modelo de lenguaje, salvad las distancias, ¿no? Pero pensad muchas veces en un modelo de lenguaje como nosotros. Si a mí tú me dices, Carlos, ¿cuánto es 3 por 7? Te digo 21, pero casi tiro de memoria. O sea, no estoy calculando 3 más 3 más 3 más 3, tiro de memoria. ChatGPT le preguntas 3 por 7 y te dice 21. También lo tiene más o menos memorizado. Si tú le preguntas 28 a la quinta potencia, te va a dar un resultado que a lo mejor le suena, a lo mejor se acerca al orden de magnitud, a lo mejor se acerca a una cifra, pero se va a equivocar. Igual que vosotros no podéis llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo resolveríais vosotros este problema? Yendo a una calculadora, ¿no? Acudimos a las máquinas nuevamente. Y esto es lo que quería comentar sobre el tema de los plugins. Los plugins es un aspecto nuevo que tiene ChatGPT que creo que es muy relevante tener en cuenta, porque lo que está sucediendo ahora es que ChatGPT se ha demostrado muy útil a la hora de entender qué herramientas debería de utilizar para resolver cierto problema. Es decir, tú le dices 28 elevado a la quinta y se va a equivocar. Pero si le dices, ¿qué herramienta deberías de utilizar para esto? Te va a decir, una calculadora. Y tú le dices, pues toma, una calculadora. Y te dice, vale, voy a la calculadora y ejecuto 28 a la quinta potencia, ejecutar. Y la calculadora no se equivoca. Cogemos ese output, lo metemos en ChatGPT y entonces te genera una respuesta más elaborada con esa interacción. Esto mola mucho y esto es una nueva funcionalidad que se ha añadido a ChatGPT hace un mes. ¿Vale? Hace un mes. Entonces, ¿es justo decir que ChatGPT no es bueno con matemáticas? Bueno, ahora lo han conectado no con una calculadora, sino con Wolfram Alpha. No sé si conocéis Wolfram Alpha, que es como... podríamos decir, un ChatGPT primigenio, pero basado en algoritmos y reglas precisas que tú le pones cualquier operación matemática de cálculo, de ciencia, de álgebra, y te lo calcula bien, ¿vale? Porque tira de algoritmos creados para eso. Entonces, conectado ChatGPT con Wolfram Alpha, tenemos una herramienta que es mucho, mucho más potente, a la que le puedes pedir cosas muy locas. Le puedes pedir, oye, quiero que me calcules cuál es el área del triángulo formado entre Barcelona, Madrid y Bilbao. Entonces te dice, vale, voy a ir a Internet, voy a buscar las coordenadas geográficas y voy a calcular, que claro, yo esto no lo sabía, el área de un triángulo proyectado en una esfera. Entonces te empieza a sacar fórmulas ahí, te hace el cálculo y el desarrollo. Y luego le dices, explícamelo como si tuviera 5 años. Claro, y te dice, bueno, ¿vale? Esta es otra, hemos hablado de limitaciones. El conocimiento está limitado a 2021. ¿Por qué no lo siguen entrenando? GPT-4, que salió ahora, sigue capado a 2021. ¿Por qué? Bueno, yo aquí tengo mis hipótesis. Yo creo que han intentado mantener el dataset al mismo momento temporal para poder comparar cómo ha evolucionado GPT-3 y GPT-4, pero no hace falta actualizarlo hasta el día de hoy porque podemos hacer la misma estrategia que con la calculadora. Podemos conectarlo a Internet o a bases de conocimiento, a bases de datos, ¿no? Y podemos decir, oye,
aprende con estos datos hasta 2021 a manipular el lenguaje, pero cuando lo hayas hecho, ahora usa ese lenguaje para saber cómo ir a Internet y sacar información de quién ganó el Mundial en 2022, por ejemplo. Y esto va a funcionar. Y esta integración ya la hemos visto también desde enero con Bing Chat, que no deja de ser un chat GPT, un GPT-4, funcionando conectado con Internet. No siempre funciona, pero de nuevo te está dando información más actualizada y rigurosa de lo que podía ser ChatGPT en diciembre. ¿Vale? Ese es el mito 1, ¿no? El ChatGPT no puede hacer. Vamos con el 2. El 2 me gusta también, que es ChatGPT sí puede hacer esto. Que esto me lo encuentro mucho, gente que me escribe por Twitter me dice, Carlos, ¿te habías dado cuenta de esta funcionalidad secreta de ChatGPT? Digo, cuidado. Y cuidado porque ahora lo vamos a ver. Cosas que podemos comprobar con ChatGPT. Pues, por ejemplo, yo, para probar la inteligencia de estos sistemas, pues tengo una serie de acertijos y pruebas que conoceréis seguramente, para testear qué tan inteligente es esta tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? Esta es la típica pregunta que sabemos que va a pillar y que mucha gente se equivoca y dice, el plomo, el kilo del plomo, ¿vale? Pero el que se sepa el acertijo ya lo tendrá muy mascado y automáticamente dirá, pesa lo mismo, es 1 kilo, ¿vale? Es curioso porque ChatGPT, en las versiones anteriores, GPT-3, GPT-2, aquí se equivocaba cuando le ponías el acertijo. ¿Qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plomo? Te decía, pesa más el de plomo porque el plomo pesa más, bla, bla, bla. Ahora con ChatGPT no falla, pero no nos podemos quedar ahí solos, ¿vale? Porque al igual que yo, si te pregunto de repente, te cambio la pregunta. ¿Qué pesa más, 1 kilo de plumas o medio kilo de plomo? Si te pillo medio despistado, me vas a decir, pesa lo mismo, porque estás acostumbrado al acertijo. Y ChatGPT aquí se equivoca también. Mira, la segunda dice, ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o medio kilo de plomo? Y te dice, ambos objetos pesan lo mismo, ya que 1 kilo de plumas y medio kilo de plomos tienen el mismo peso. Ay, amigo. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay un concepto de lo que en Deep Learning llamamos overfitting, donde la IA memoriza ciertos patrones y ciertos aspectos, y es como que el patrón de esta adivinanza le dispara esta ganas de responder pesan lo mismo, ¿no? Porque es un patrón que tiene como relacionado. Y es muy interesante, ¿no? El saber testear a estas IAs para que no te quedes con el primer resultado, sino que puedas llegar a cuáles son sus limitaciones. Este ejemplo me gusta incluso más. ¿Tiene acceso a Internet ChatGPT? ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? ChatGPT. Estáis asustados. Un experimento, y esto me lo han compartido mucho en Twitter. Si le pasas un link y le dices, hazme un resumen del siguiente artículo, del País, por ejemplo, Elon Musk, el artículo del País anuncia que Elon Musk ha lanzado la Starship, la nave espacial diseñada para aterrizar en la Luna. Starship es una creación de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Musk, bla, 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 bla. Entonces, ¿sí tiene acceso a Internet? ¿O no? Esto es muy tramposo porque mucha gente ve este resultado y dice, tiene acceso a Internet, porque me ha hecho un resumen del artículo. ¿Cómo ha podido llegar a la información del artículo? Y ahí es cuando os pido que os fijéis en la URL. ¿Vale? La URL de la noticia es Elon Musk lanza Starship, su nave, para aterrizar en la Luna. Entonces ChatGPT, que no es tonto, dice, yo no sé de qué va el artículo porque no puedo acceder, pero sí puedo intuir cuál podría ser un resumen de este artículo. Entonces yo digo, ¿cómo puedo testear si realmente esto es así? Voy a cambiar la URL. Me invento una URL, cambio Elon Musk por Amancio Ortega, pongo lanza Starship, su nave para aterrizar en Plutón, ¿vale? La URL. Una URL que no existe, que no lleva ningún artículo, y aquí de repente vemos que ChatGPT te dice, sí, este artículo va del empresario español Amancio Ortega, que ha lanzado Starship, su nave espacial diseñada para aterrizar en Plutón. ¿Vale? Entonces es muy fácil ser engañados por estas inteligencias artificiales que, por querer cumplir muy bien su tarea, nos llevan a resultados que son erróneos. Ay, perdón, claro, no lo estaba enseñando, lo estaba enseñando aquí. ¿Vale? Esta es otra que me he encontrado mucho y esto ya empieza, seguro que alguno de vosotros lo ha probado. ¿Le puedo preguntar a ChatGPT si un texto que me pasa un alumno está generado por ChatGPT? ¿Sí o no? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha suspendido a un alumno por esto? No funciona, ¿eh? Lo adelanto. Esto lo he visto también. ChatGPT
bueno, que sepamos que se haya publicado, no tiene un acceso, no nos da a nosotros un acceso de cuáles son los historiales previos de las conversaciones que ha tenido con el resto de usuarios, con lo cual tú no vas a poder ir a decirle, oye, ChatGPT, ¿este texto ha salido de tus tripas? No te lo va a decir. Esto me lleva, y lo vamos a conectar, con el siguiente punto. ¿Se puede detectar el texto generado por una IA? No, no se puede. O malas noticias. Hasta la fecha, que se sepa, no se puede. Esta empresa, OpenAI, se movió rápido porque empezó a haber un poco de polémica en Estados Unidos con el tema de la educación, plagios, deberes y tal, y se movió muy rápido para sacar una herramienta, un detector, donde decía, meted aquí el texto y vamos a intentar deciros si está generado o no está generado por IA. Yo lo he probado y falla muchísimo. Y falla y además te lo dicen ellos, tienes que poner una gran longitud de texto. Cuando te mueves a un idioma diferente al inglés por cómo están balanceados los datasets, pues falla más. Yo no lo utilizaría como una herramienta fiable de decir, me ha dicho que esto es falso y entonces, por tanto, me voy a creer que es falso. No se puede detectar el texto generado con inteligencia artificial. Hay diferentes estrategias. Hay gente que está apostando por hacer como una especie de marca de agua camuflada en el propio patrón en el que se genera el texto. Pero esto es muy sencillo. Esto te lo puedes llevar a otra herramienta que no sea ChatGPT y le puedes pedir parafraséame, o sea, cámbiame un poco la estructura de este texto para que signifique lo mismo, pero cambie la estructura. Y ya no va a haber detector que te lo pueda identificar. De hecho, hay un paper que a nivel teórico estudia pues, que esto no va a ser posible. Y si OpenAI consigue entrenar a un clasificador que encuentre algún patrón que diferencie el texto humano del texto generado por ChatGPT, ese patrón acabará siendo aprendido por la IA para generar texto cada vez más parecido al humano. ¿Entendéis, no? Entonces, estos son, bueno, pues la realidad en la que estamos. El texto generado por IA, con la tecnología actual de inteligencia artificial que tenemos entre manos, no se va a poder detectar. Que a lo mejor en un futuro replanteamos toda la forma en la que compartimos este texto digital en Internet. Bueno, a lo mejor llegamos a otras soluciones. Y el mito 4 es, bueno, pues tenemos que parar todo esto. Dicho lo que hemos dicho ya, de que no se puede detectar el texto y que vamos a compartir pues ahora por redes sociales, imaginad, ¿no? Todos los bots artificiales generando desinformación, fake news, hay que parar todo esto. Pues esta es la cuarta mala noticia quizás que os traigo, y es que ya no se puede parar en cierta forma. ¿Por qué? Porque no es una partida que se esté jugando solo con OpenAI. OpenAI es la empresa que ha impulsado todo esto, que ha abierto su servicio y que todavía tiene un control centralizado de su modelo, con lo cual sí podría haber alguna regulación, como hemos visto que está pasando en algunos países, donde se diga, OpenAI, lo estás haciendo mal, para. Entonces se cierra el grifo y ya está. Ok. Pero es que en paralelo han pasado cosas. Han pasado cosas. Y lo que ha pasado es que, por ejemplo, Meta, la antigua Facebook, también entrenó un modelo del lenguaje muy grande, muy potente, muy interesante, para su uso en contextos científicos. Solamente lo compartió a científicos que pidieran acceso, a investigadores que pidieran acceso a este modelo. No estaba abierto al público porque liberar un modelo así al público pues tiene cierta gravedad. Imaginad que todos vosotros pudierais ejecutar un ChatGPT en vuestro ordenador sin ningún tipo de control sobre lo que estáis haciendo, sin ninguna empresa que diga, hey, esto no lo puedes hacer. ¿Qué pasó con ese modelo? Se filtró. ¿Vale? El modelo se llama Llama. Se llama Llama, por eso he puesto una llama ahí. Y el modelo se ha liberado, creo que esto ocurrió en febrero de este año, en marzo. Y desde ahí, desde que se ha hecho open source, desde que se ha liberado, la comunidad en Internet no ha parado de desarrollar herramientas cada vez más cercanas a ChatGPT, que son, pues eso, de libre acceso, que cualquiera puede descargar y ejecutar en su ordenador. Con lo cual, en paralelo a OpenAI desarrollando esta tecnología, tenemos un montón de modelos open source que no me entendéis mal, no es negativo. O sea, que haya una tecnología open source es positivo en ciertos aspectos, pero hemos perdido el control. Ya no se puede parar, ya está en Internet, esto no se puede deshacer. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con buen cuerpo, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, para mí esto ya es el presente de la educación y de una transformación económica que va a ocurrir en muchos sectores a raíz solamente de esta tecnología. Fijaos que no estamos saliendo a otras cosas de IA, pero porque ChatGPT da para mucho. Es el presente de la educación. Entonces, ¿qué nos ofrece una tecnología así? Pues muy sencillo. Clases particulares 24/7. ¿Vale? Yo aquí estoy pensando casi como alumno, no tanto como docente.
pedirle cosas como explícame qué es el descenso del gradiente con palabras sencillas, vosotros diréis, ¿qué es el descenso del gradiente, Carlos? Digo, preguntadle a ChatGPT, si para eso está. No, con palabras sencillas. Este es como el algoritmo de optimización que se usa para entrenar a las inteligencias artificiales y que tiene que ver con minimizar una función matemática y todo esto. Entonces mola como te dice, imagina que estás en una montaña y no puedes ver hacia dónde vas debido a la niebla espesa. Tu objetivo es llegar al punto más bajo de la montaña, el valle, de la manera más eficiente posible. ¿No? Y te consigue hacer un poco una explicación más digerible, que yo lo pienso y digo, mi trabajo de divulgador es esto. ¿Qué más podemos hacer con ChatGPT? Conectar el conocimiento. Esto a mí me parece hermoso, porque yo como estudiante, pues yo era una persona que me gustaba conocer de muchos lados diferentes. No solamente me centraba en mi nicho de conocimiento, yo estudié informática, pero también estudié ADE, cosa que no suelo decir mucho en alto. Estudié informática, estudié ADE y entonces estaba estudiando tanto programación por un lado como derecho en la otra facultad. Entonces me gustaba mucho encontrar estos puentes de conocimiento y ver dónde todo conectaba. Claro, a lo mejor un profesor que es un gran docente en programación no tiene ni idea de derecho y viceversa. Entonces, preguntarle a ChatGPT cosas de ese estilo mola porque te lleva a nuevos nichos de conocimiento que a lo mejor no están ni siquiera explotados, ¿no? Un ejemplo muy tonto. Hoy en clase de matemáticas estamos dando geometría y en historia el Imperio Romano. Cuéntame algo que conecte estas dos ideas. Entonces te dice, pues mira, vamos a hablar de la arquitectura del Coliseo romano y vamos a calcular el área de la elipse de la parte de arriba, ¿no? Y te genera la fórmula, se conecta a Wolfram y te hace los cálculos correctos. Más cosillas, nuevas formas, nuevas dinámicas para aprender. Esto es una cosa que yo ya en el canal de YouTube vengo experimentando desde que GPT-3 existía y es un poco decir, a ver, si yo quiero aprender, por ejemplo, historia, la historia del pirata Peter van der Doe, de cómo llegó a Canarias y intentó hacer un ataque a las Islas Canarias, de donde soy yo, por cierto, os lo preguntabais. Está guay porque podemos hacer ahora un diálogo con Peter van der Doe. Podemos crear una dinámica educativa donde podemos decir a los alumnos, hey, vamos a conversar con el pirata Peter van der Doe. Vamos a ver lo que hemos visto en clase, pues vamos a ver si conseguimos llegar a ese conocimiento interactuando con él. Es un poco raro porque me dice, ¡ahoy, amigo! Un poco estereotipado a lo mejor el pirata Peter van der Doe, pero bueno, le hice una pregunta que pensándolo digo, es que hasta me hace ilusión, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación al ver por primera vez la costa de las Islas Canarias? ¿Y cuál es la respuesta? Pues dice, ¡ar! Cuando vi por primera vez la costa de las Islas Canarias me sentí lleno de asombro y curiosidad. Fue durante la expedición de 1599 cuando navegábamos hacia Gran Canaria con el objetivo de atacar y debilitar el poder español en la región. Entonces está guay tener un diálogo directo con uno de los protagonistas que estás viendo en clase, ¿no? Creo que genera nuevas dinámicas que son muy interesantes. Esto además lo he conectado, por cierto, con esta idea de que ahora mismo interactuamos con el chatbot a través de el texto, pero el salto inmediato que vamos a vivir en el resto de años seguramente va a ser la conexión de estos sistemas con avatares artificiales, con altavoces como Alexa, como todo este tipo de tecnologías, y que van a ser incluso más natural el poder dialogar con estas inteligencias artificiales. Y luego también, por ejemplo, para evaluaciones automáticas, esto a mí cuando estaba en la carrera me hubiera sido muy útil decir, oye, mañana tengo un examen de lengua de tercero de la ESO, a ver, en la carrera no, pero entendedme. Tengo un examen de lengua de tercero de la ESO, hazme un quiz sobre análisis sintáctico, yo responderé y tú me vas a evaluar. ¿Vale? Entonces, hace pa. Que esto es una forma sutil de decir que también podéis hacer vosotros las actividades de clase con ChatGPT. A ver, todo esto no van a ser mala noticia. Ay, los alumnos hacen los deberes con la IA. Ya. Que también he sido docente, entonces, claro, te genera 5 preguntas y yo le puedo dar la respuesta a esas preguntas y le puedo decir, evalúeme mi respuesta. Y entonces, me da vergüenza enseñarlo, ¿no? Pero al final la conclusión es, en resumen, has respondido correctamente 2 preguntas. Parcialmente correcta 1 e incorrecta 2, ¿no? Y son preguntas, pues, que se acercan a lo que podría ser un examen de lengua de tercero de la ESO. El futuro, me voy acelerando porque ya me estoy comiendo un poco de tiempo, pero bueno, el futuro, esta tecnología no va a parar, se va a hacer más potente, se va a hacer más ubicua, va a estar en todos lados, integradas en muchos formatos diferentes. No nos vamos a quedar solamente con el texto, vamos a tener avatares artificiales, vamos a tener integraciones en herramientas más cotidianas, pues por ejemplo el PowerPoint ahora va a integrar también todas estas inteligencias artificiales para tú poder pedirle, quiero que me hagas 20 diapositivas sobre, yo qué sé, la conquista del Imperio Romano, no sé cuánto, y hace bla. Os ha gustado, ¿eh? Esa mola. Y con gráficos y tal, o sea, la IA te va a hacer los gráficos y todo.
Está chulo. Y una cosa que va a ocurrir, porque también se anunció con la salida de GPT-4 y que creo que va a tener un impacto pues casi similar a lo que ha sido ChatGPT en diciembre, cuando lo habiliten, es toda la parte de visión de GPT-4. ¿Qué es la parte de visión? Pues ahora mismo la forma de interactuar con ChatGPT es simplemente dándole texto, pero en un futuro inmediato, cuando lo habiliten, pues le vamos a poder pasar imágenes. Y con imágenes, la IA va a poder razonar sobre lo que está viendo y generarte respuestas inteligentes sobre eso, ¿no? Niveles de razonamiento que en Computer Vision, en visión por computador, son muy sorprendentes de ver, como esta, ¿no? Que dice, ¿qué pasa si cae el globo? Entonces la IA razona y dice, bueno, si cae el globo, no, perdón, el guante. Si cae el guante sobre la tabla subirá y la bola saldrá volando. Esto es algo que en Computer Vision es bastante novedoso y que yo creo que en educación pues, podrá tener un impacto también muy notable. Cosas como esta, ¿no? ¿Qué problema tiene mi planta? ¿Qué debería hacer con ella? Me he comprado una costilla de Adán hace poco y la pobre veo que se va muriendo. Entonces, tecnologías así pues me ayudarían un montón. ¿Qué te dice? Pues mira, esta imagen muestra que tiene ciertas manchas marrones, tal. Esto puede estar causado por una infección de hongos, deberías de tratarlo con un fungicida, etc. ¿Vale? Imaginad trasladar esto a cualquier aspecto visual que haya en un libro de texto o cualquier, no sé, una visita, incluso cultural, donde tú veas una escultura y digas foto y a ver qué nos cuenta el chatbot, o cada alumno, ¿no? Interactuando con la inteligencia artificial. Y bueno, básicamente para mí el verdadero desafío de todo esto no es tanto la llegada de ChatGPT a las aulas y cómo lo vamos a integrar. Creo que se ha mencionado antes y es un aspecto muy potente que yo creo que tenemos que incentivar, que es la creatividad, ¿vale? Tenemos que ser creativos para encontrar formas de uso donde esta tecnología nos puede ayudar. Es tan versátil, tiene tantas posibilidades, que la responsabilidad está en nosotros y en enseñar al alumno a cómo utilizarla correctamente. Esto es el presente y el futuro. Vamos a estar usando estas tecnologías de aquí hasta el infinito. Y creo que orientar también a los chavales a un futuro profesional donde estas tecnologías van a estar ahí, pues tiene sentido y por eso creo que su adopción dentro de las aulas pues tiene sentido, ¿no? Y creo que todo comienza por empezar a entender nosotros cómo utilizarlas para luego poder educar en ello. Pero para mí, ¿cuál es el verdadero desafío? Pues con todo esto de la inteligencia artificial, con ChatGPT, con todo lo que está ocurriendo ahora, y mira que llevo ya 5 o 6 años divulgando en esto, estamos en un punto donde las cosas ya se están volviendo realidad, ¿no? Lo que siempre habíamos temido, entre comillas, o lo que siempre estábamos anunciando, se está volviendo realidad. Y se están abriendo estos debates y estos foros y estamos en un momento interesante, de cambio, de transformación. Y lo que me preocupa es la incertidumbre, ¿no? El gran desafío que tenemos ahora es decirle a un chaval, oye, pues dedícate a esto, que esto tiene mucho futuro, por ejemplo. Que no es la orientación correcta, lo sé, pero todos sabíamos que si tú querías que, yo qué sé, si tu hijo viene y te dice, quiero estudiar informática, tú sabes decirle, bueno, esta carrera tiene futuro. Pues de repente ChatGPT programa y saca código de programación a la par de lo que yo aprendí en la carrera. Y como digo, esto va a seguir evolucionando. Entonces, una profesión como informático, como programador, vamos a aterrizarlo, ¿tiene futuro? No lo sé. Si me preguntáis, no lo sé. Y esa es la incertidumbre en la que nos estamos moviendo. Muchas profesiones se van a ver impactadas, transformadas o van a desaparecer a raíz de estas tecnologías. Y esa es la parte más complicada de todo este debate que también lo quería comentar. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, por suerte. Siempre nos quedará también ejemplos como este que compartieron en Twitter y con esto ya cerramos, que es bueno, la respuesta de un alumno, ¿no? Esto que tanto miedo nos da. Los alumnos pueden hacer los deberes con ChatGPT y al pobre alumno se le ha olvidado quitar la cabecera donde decía, lo siento, pero como modelo del lenguaje de inteligencia artificial, Y es bonito porque aquí podemos ver lo poco humano que nos queda, que dentro de la inteligencia artificial es la tontería natural, ¿no? Entonces, con esto muchas gracias y